Vamos a revisar parte de lo que ocurrió durante la jornada de ayer, donde se conmemoraba una vez más el Día del Joven Combatiente y que lamentablemente deriva en situaciones muy graves desde el punto de vista de la seguridad. Distintas autoridades edilicias manifestaron su preocupación por estos hechos de violencia que se registraron ayer, precisamente el Día del Joven Combatiente. Para hablar de este tema estamos con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto observarlo. Igualmente, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Y primero preguntarle si tiene un catastro de los daños ocurridos en la comuna y ya vamos a ir a su mirada a propósito de los hechos de violencia que se registraron ayer. Sí, nosotros realizamos varias acciones preventivas. En general no hubo mayores daños a la propiedad pública y privada, solamente algunos de estos paneles que se colocan en la autopista de Velázquez, a partir de la vandalización, le lanzaron algunos molotov que hicieron que se prendieran. Sin embargo, no tuvimos daño a semáforos. Nosotros tenemos acciones preventivas de retiro de semáforo en estas fechas, así que afortunadamente no tuvimos daño y tampoco tuvimos personas lesionadas en heridas. Sin embargo, el balance a nivel nacional es bastante más preocupante y en ese sentido me gustaría que usted nos diera su opinión sobre lo que ha pasado. Claro, muy cerca de su comuna, en el límite prácticamente, ahí en la Alameda, incluso se atacó el departamento de una familia, ¿no? Estamos hablando de una, ya no se habla de atacar instituciones o empresas o paraderos del Transantiago, incluso buses. Se entró a un domicilio, se golpea al dueño de casa y se comienzan incluso a arrojar muebles desde un quinto piso. Una situación que probablemente no habíamos visto en manifestaciones anteriores. Sí, claro, son imágenes tremendas, vergonzosas, yo creo, para todos poder ver ese tipo de situaciones, además con adultos mayores. Yo creo que es tremendo, y en el caso de nuestra comuna, el hecho de que hoy día los enfrentamientos se hayan trasladado en el sector de Villa Francia hacia el sector de Villa Altarcillo, Villa Padre José Cardán, que son sectores absolutamente residenciales, Iván. Son sectores donde viven adultos mayores, niños, y los enfrentamientos se trasladaron a este sector con disparos de armas hechizas, con lanzamiento de molotov y enfrentamiento con carabineros. Eso, claro, a nosotros nos preocupa mucho, quedamos bastante preocupados y esperamos también de que ese tipo de situaciones no vuelva a pasar. Tenemos que mejorar ahí las coordinaciones también con carabineros de manera de evitar de que nuevamente pase esto. Yo creo que es muy importante eso, de que finalmente acá no se puede seguir señalando que esto tiene que ver con el rescate de la memoria de los hermanos Vergara Toledo. O sea, una cosa es la manifestación democrática, el participar en la romería respetuosamente, entendiendo el significado de lo que significa esto. Sin embargo, otra cosa es tener este tipo de acciones vandálicas y que están afectando hoy día a vecinos y vecinas de nuestra comuna. O sea, no es un accionar contra el Estado, sino que derechamente aquí se está atacando a vecinos y vecinas. Eso es lo que más nos preocupa hoy día, que esperamos que este tipo de situaciones no sigan pasando en nuestra comuna. Alcalde, ¿hay preocupación a propósito de los niveles de violencia que estamos viviendo? Porque la verdad es que todos los viernes acá en Santiago, Providencia, una parte también relevante también le puede afectar a usted y a otras comunas. No paran las manifestaciones, me parece que algunas ya no tienen mucha justificación. Uno entendería que el movimiento social empujó la Convención Constituyente, la Convención está trabajando a pleno, en los próximos meses vamos a conocer un texto constitucional, ha cambiado incluso el color político del gobierno y sin embargo se producen destrozos, ataques a la propiedad pública y privada. ¿Hay una deuda del gobierno con su agenda de seguridad ciudadana? Yo creo que el gobierno lleva muy poquito como va a poder hacer esa evaluación, al menos de nuestra parte acá desde el primer día que asumió, vino el subsecretario de Prevención del Delito, vino la delegada presidencial también a conocer cuáles eran las problemáticas que tenía Estación Central, entendiendo que es una comuna que es particular, Iván. O sea, comentarte que en las últimas 2 semanas hemos tenido 5 homicidios en el sector del casco histórico de nuestra comuna. Una cosa que es tremendo, ¿no ve como el tema principal hoy día en la agenda es el tema de la seguridad pública? O sea, no hay otro tema que hoy día tenga más preocupados a nuestros vecinos, vecinas, la ciudadanía en general. Y es por eso que hoy día le toca al gobierno entender de que acá se han hecho distintas acciones. El gobierno pasado también fue muy en lo comunicacional, planteó ciertas medidas de que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes. Sin embargo, hoy día es necesario poder establecer acciones concretas para poder ir abordando este tema. Ya, yo creo que están todos los diagnósticos hechos, ya creo que todos sabemos lo que hay que hacer, hay que empezar a coordinar en conjunto, poder establecer compromisos, que esos compromisos se cumplan, de manera a poder abordar el tema. Hay un tema que tiene que ver, que tiene una respuesta más sociológica, Iván. O sea, acá evidentemente que hay una crisis de confianza, que hubo una crisis institucional, que desemboca finalmente en un estallido social, y eso posteriormente, y que también hubo una pandemia entre medio, y eso finalmente traduce en un cambio constitucional, hoy día en un cambio de gobierno. Sin embargo, ese proceso no ha terminado, hoy día hay muchas expectativas, muchos anhelos de cambio, que se tienen que traducir finalmente en el cumplimiento de un programa, en una nueva constitución. Esperemos que eso también se vaya consolidando de manera de poder lograr la paz social. Yo creo que tiene que ver, por un lado, establecer estrategias de control, de que establecer límites, de que hay cosas que no se pueden seguir permitiendo. O sea, está bien manifestarse, está mal poder dañar
directamente a los vecinos, vecinas, a la ciudadanía en general. Sin embargo, es importante poder avanzar en reformas que logren hacer los cambios que hoy día la gente necesita. Hoy día se tienen que establecer derechos fundamentales, derecho a la salud, cosas que hoy día están en el sentir de nuestra población, y por eso yo creo que es consecuencia, y esperemos que finalmente este gobierno y la nueva Constitución logren esas expectativas, poder cumplirlas. Alcalde, perdón, ¿y qué vinculación ve usted entre lo que usted me acaba de señalar, ¿no? Estas demandas que el pueblo necesita, mejor acceso a la educación, salud, la nueva Constitución, con los hechos de violencia que hemos visto? Porque si uno mira lo que pasó ayer en la Alameda, estos jóvenes que ingresaron a un departamento y empiezan a arrojar muebles, tengo la impresión de que no están realizando ningún tipo de demanda por derechos sociales fundamentales, más bien es un acto netamente vandálico y delictual. No sé qué vinculación le ve usted con las demandas sociales. Me parece que quizás uno de los problemas que ha vivido nuestro país en el último tiempo es no poder separar claramente lo que son las legítimas demandas sociales, la marcha, la protesta, que es un derecho que todas las personas tienen, con los actos delictuales. Quemar un local, saquear, atacar una municipalidad como San Bernardo, no tengo idea, quemar buses del Transantiago, no veo la relación que pueda tener eso con demanda social alguna. Sí, yo creo que dos cosas. Uno, que evidentemente que hay mucha rabia contenida. O sea, estos jóvenes, y la mayoría son jóvenes, o sea, nosotros lo vimos ayer en Villa Francia, que eran adolescentes, personas sumamente jóvenes que están haciendo estas acciones vandálicas. Y que claro, como te lo explicaba, hay esa rabia contenida, se tiene que traducir finalmente en acciones concretas, pero sin embargo, o sea, con total claridad, Iván, acá es necesario establecer límites. Hay cosas que no se pueden seguir aceptando. O sea, una cosa es la manifestación, el derecho democrático a poder manifestarse, y otra cosa es aceptar el vandalismo. Y en eso el gobierno tiene que tener una posición sumamente clara. Hay que establecer límites, cosa que yo creo que faltó en la administración anterior. O sea, es importante que hoy día el gran desafío que tiene esta nueva administración es trabajar en conjunto con todos, con Carabineros, con la policía en general, con los municipios, de manera de poder lograr la paz social y establecer límites claros respecto a que hay cosas que no se pueden seguir aceptando. Ahora, alcalde, ¿cómo se enfrenta a esto? Porque usted lo dice, el diagnóstico me parece que es bastante claro, es bastante evidente, y yo insisto, no vincularía, no sé, yo no vincularía las demandas sociales con esto. Lo de ayer, usted dice, eran jóvenes. Sí, pero desde los 14 años son imputables desde el punto de vista penal. Entonces son personas que tienen clara conciencia de lo que están haciendo es un delito. Dificulto que estos estudiantes, porque uno supone que son estudiantes porque andaban con uniforme, dificulto que estos estudiantes no sepan capaces de distinguir entre lo que es delito y lo que no lo es. Cuando usted vulnera la propiedad privada, el hogar de una persona, cuando golpea a una persona, cuando arroja muebles hacia la calle, está en pleno uso de su discernimiento. A menos que sean personas que no tengan uso del discernimiento, se les ve personas mayores de 14 años, imputables penalmente. Quizás empezar a hablar porque uno dice estudiantes. Cuando uno hace esas cosas, claro, uno de los rasgos de su vida es ser estudiante, pero otro es ser delincuente. Y probablemente en ese hecho en lo particular uno tiene que hablar de delincuentes, juveniles pero delincuentes. Lo que te comentaba es que es algo que está claro y uno se da cuenta cómo está todo más violento. O sea, los robos hoy día son más violentos que antes. Este tipo entre comillas, manifestaciones dan cuenta de mucha violencia, de mucha rabia contenida. Entonces, por eso te digo que es una explicación que tiene más bien con un tema sociológico, que claramente tiene una arista que tiene que ver más bien con temas desde la gestión, desde el tema más de control, de establecer estrategias preventivas. Yo creo que es importante poder establecer eso, que hay cosas, como te digo, Iván, que no se puede, este tipo de situaciones que tú bien describes, no pueden seguir pasando. O sea, no puede ser que estas personas, por ejemplo, la misma persona que tú comentas, necesariamente tiene que estar resguardado ese edificio el próximo viernes con Carabineros, de manera que no pueden llegar a vulnerar a estas personas que pueden estar teniendo una opinión distinta a lo que está pasando ahí, pero no pueden hacer ingreso a una casa y lanzar y golpearlo, ese tipo de cosas no se pueden seguir aceptando. Y eso tienen que tener absoluta claridad y establecer todas las coordinaciones que sean pertinentes para evitar que ese tipo de cosas sigan pasando en nuestro país. Alcalde, incluso desde el Ejecutivo se ha hecho una suerte de mea culpa, no exactamente un mea culpa, pero de hecho si uno mira el tono de las declaraciones de la ministra Isquia Siche son bastante distintas de las iniciales, por ejemplo, en función de este incidente que termina con un carabinero haciendo uso de su arma de servicio luego de estar siendo atacado por al menos una decena de personas, ¿no? Que era un antecedente que se dijo en su minuto, pero que la primera reacción del gobierno fue pedir un sumario interno, una explicación a Carabineros, y ese es el tono que se le dio. Incluso las primeras declaraciones hablaban de la pertinencia y la necesidad, que uno puede compartir, por supuesto, de reformar la institución policial, que es una promesa de gobierno además, una promesa de campaña y que se tiene que llevar adelante.
Pero vimos ayer la ministra Vizcasiche visitando a este funcionario policial y diciendo que no se va a tolerar que se ataque a carabineros. ¿Ha habido señales erráticas en ese sentido? Porque uno también podría pensar, bueno, este viernes no hay que ser muy adivino para saber que en Plaza Italia va a haber incidentes. No tengo ninguna bola del futuro, pero usted lo sabe, lo sé yo, lo sabe Carabineros, lo sabe la autoridad. ¿Cómo se enfrenta a este problema? Sí, claro, yo creo que existe absoluto consenso respecto a la necesidad de reformar Carabineros. O sea, yo creo que no hay nadie que pueda decir algo distinto, entendiendo que necesitamos tener una policía que sea mucho más moderna, mucho más cercana con la comunidad, con la ciudadanía, que pueda atender mejor las denuncias, que pueda contar con herramientas más tecnológicas, que se pueda distribuir de mejor manera en el territorio la cantidad de carabineros, por ejemplo, que respondan, no a criterios discrecionales, sino más bien conforme a la cantidad de delitos, conforme a la cantidad de población que hay. Yo creo que eso hay que entregar mayor capacitación, que haya un profundo compromiso también con el respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso hay absoluta claridad. Y lo que le toca hoy día a la ministra a la ministra Sichel lo que tiene que hacer finalmente es poder cumplir el mandato que le establece la Constitución, que tiene que mantener el orden público y a través trabajar en conjunto con Carabineros, porque la reforma a Carabineros tiene que hacerse con Carabineros también. O sea, ellos tienen que participar en este tipo de instancias. A nosotros nos toca conversar todos los días con Carabineros, las dos comisarías que tenemos, y todos entienden la necesidad de poder reformar y que esto tiene que mejorar. O sea, para todos nos conviene tener una mejor policía, una policía, como te comento, más moderna, más cercana, que permita también ajustarse a las expectativas que tiene hoy día el pueblo de Chile. Entonces, yo creo que es importante poder reconocer eso y que hoy día le toca al gobierno poder liderar esta reforma. Alcalde, evidentemente, claro, el diagnóstico de la necesidad de reformar Carabineros y el acento que pone el Ejecutivo, y enhorabuena, es con respeto a los derechos humanos, es muy relevante, pero en cualquier caso esa es una tarea de largo plazo. No es algo que se vaya a hacer en meses. O sea, una cosa es presentar una reforma a la institución policial o refundar la institución policial, como dijo en su minuto el entonces candidato Gabriel Boric, hoy presidente. Y otra muy distinta es que esto esté listo, hecho, y que tengamos Carabineros con una preparación distinta, con una formación académica distinta, etcétera. ¿Qué se hace en lo intertanto? Y eso es bien complejo, porque ¿qué se hace desde el Ejecutivo, qué se hace desde la autoridad para hacer el control de orden público, respetando los derechos humanos, mientras se ve qué hacer con la institución de fondo? ¿Qué se hace en definitiva para que vuelva la normalidad a las calles de Santiago, que han estado anormalizadas durante años, vamos a decirlo? Yo estoy convencido de que tiene que haber mejorar la inteligencia, de que haya también, poder que esta información se traduzca en acciones concretas, acciones de copamiento también, de control respecto a lo que está pasando. Yo creo que algo que es indudablemente que se tiene que hacer y no se puede seguir aceptando que hoy día exista este vandalismo en varios sectores, ni siquiera solamente en el centro, sino que en varios sectores de nuestra región y de todo Chile. O sea, yo creo que es importante que ya hay que empezar a actuar y asumir compromisos y finalmente esos compromisos se cumplen con la ciudadanía. Entonces yo creo que hay que partir con la reforma. Evidentemente este gobierno que tiene 2 semanas, evidentemente tiene que priorizar este tema porque es algo que es muy sensible y tal como comentaba, el tema de la seguridad pública hoy día es el tema principal que le está preocupando a la ciudadanía y es por eso que tiene que establecer esta estrategia al breve plazo, poder establecer un cronograma de trabajo que le permita, una planificación que le permita ir cumpliendo esto. Ahora, alcalde, usted nos decía al comienzo de esta entrevista que habían tenido al menos 5 homicidios en el último tiempo en la Estación Central. Son fenómenos de naturaleza bien distinta de lo que están enfrentando comunas como probablemente Providencia y Santiago, ¿no? Siguiendo por el eje Alameda, evidentemente uno llega a Estación Central, pero los viernes, ¿cómo son para su comuna? ¿Son igual de complejos que en estas dos comunas que le describo yo o allí los fenómenos delictuales tienen otras características? Sí, es un fenómeno que es distinto. La particularidad, todos los alcaldes dicen que su comuna es muy particular, sin embargo, lo que tenemos nosotros, que ninguna otra comuna creció como Estación Central, de pasar de ser 120.000 habitantes a ser 215.000 habitantes en 4 o 5 años, a través de la proliferación de edificios en altura. Y que claro, y también es la comuna que tiene 4 terminales de buses, tiene la estación de trenes, tiene también 2 malls, tiene un campus completo universitario dentro de su espacio, tiene también, circulan 1,5 millones, 2 millones de personas, 324 horas personas que están circulando por estos sectores. Entonces tenemos una realidad que es distinta. Y que claro, que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Hoy día los Carabineros, la 21, que nos toca, que a partir de este crecimiento exponencial, nos deja con un terrible problema de equipamiento comunal. En una comisaría nos están faltando 100 carabineros, en la otra nos están faltando 80, estamos con lista de espera de jardines infantiles del 100%. Perdón, ¿ustedes tienen déficit de casi 200 carabineros en la comuna? Casi 200 carabineros en la comuna, según lo que se señala, según lo que está establecido en las cuentas públicas, incluso de carabineros. Entonces, algo que es bien complejo, porque la comuna creció mucho, y evidentemente nosotros también estamos con mucha esperanza de que se pueda empezar a revisar el tema de la distribución de estos carabineros, conforme también a las realidades de la cantidad de habitantes y la cantidad de denuncias y delitos que se producen en estos sectores. Que se garantice también un derecho a la seguridad pública, de que no por el hecho de uno nacer en el cono de alta renta va a tener mucho más derecho a estar seguro que una persona que vive en otro sector de la capital.
Ahora, alcalde, antes de que se nos vaya el tiempo, la jornada del Día del Joven Combatiente, que tiene su origen en el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, ¿no? Uno de los hechos más luctuosos durante la dictadura, ¿fue especialmente grave en su comuna durante la jornada de ayer o es parecido a lo que ocurrió en años anteriores? Sí, yo creo que lo distinto es eso, que finalmente estas manifestaciones se producen en sectores que son barrios residenciales. Y eso creo que está afectando directamente a los vecinos y vecinas que ya durante muchos años han tenido que pasar malos ratos debido a estos enfrentamientos, pero es distinto cuando tienen estos enfrentamientos en la puerta de su casa. Ese tipo de cosas no se pueden seguir aceptando y nosotros estamos totalmente convencidos de que esto tiene que parar. Este tipo de vandalismo no se puede seguir aceptando. Bien, pues alcalde Felipe Muñoz, le queremos dar las gracias por esta conversación con el canal 24 Horas. Que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente, muchas